Dios les bendiga a todos en este día. Le damos la bienvenida a nuestro canal Lámpara a nuestros pies. Mi nombre es Onelio Barreto, soy su hermano, su servidor, y estamos muy contentos de juntos poder compartir la sana palabra del Evangelio. Es mi propósito que ustedes comprendan, entiendan la palabra y así podamos juntos participar de las grandes verdades cristianas y ponerlas por obra, sobre todo eso. Así que desde este momento reiteramos, deseamos que sean bienvenidos a nuestro canal. Te invitamos a estudiar juntos en el día de hoy un tema bien importante. Vamos a estudiar, vamos a analizar el tema de la palabra de Dios, la Biblia. Así que te invito a buscar, si la tienes por allí cerca, y valga la redundancia, la Biblia, la palabra de Dios, en la epístola 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Está allí en la pizarra, 2 de Timoteo 3, 16. Alabado el Señor. Segunda de Timoteo 3, 16, dice así la Biblia, la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orarte. Te rogamos, Señor, tu dirección y tu guianza para este momento. Permite que los hermanos también puedan ser bendecidos. A fin de cuentas, somos tus colaboradores en este asunto. Gracias por todo, Señor. Guíanos, dirígenos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Yo pienso que no hay mejor tema para hablar de la Biblia que analizar, estudiar lo que la Biblia dice de ella misma, cuál es su concepto. Será importante conocer de la Biblia, tendrá varios nombres ella, además de la Biblia. Todo eso lo vamos a estar analizando en el día de hoy. En primer lugar, vamos a decir que la Biblia, o la palabra, proviene del griego biblos. La palabra Biblia proviene del griego biblos, que significa la cantidad de libros divinamente inspirados. Es como decir, la Biblia es como una biblioteca donde aparecen una serie de libros que son divinamente inspirados. Se sabe que la Biblia se divide en dos testamentos: el Antiguo Testamento, compuesto por 39 libros, y el Nuevo Testamento, compuesto por 27, los más importantes, donde más se halla revelación, el Nuevo Testamento. Y entonces estamos hablando de un total de 66 libros inspirados por el mismo Dios. Es una bendición esto. En este día hemos hablado de la Biblia y queremos también decir que esta palabra, este nombre, no se halla en las Escrituras, no se halla en el contenido de la Biblia. Es un nombre que le han puesto los hombres. Que alrededor del año 400 después de Cristo comenzó a llamársele con este nombre, porque en realidad la Biblia es un compendio, es un cúmulo de libros divinamente inspirados. Hasta aquí el concepto de la palabra Biblia. Ahora, hay algo bien interesante en el día de hoy que queremos compartir con todos ustedes. Es los nombres. La Biblia tiene varios nombres y esos sí están en el contenido de las Escrituras. Cuando hablamos de nombres, nos referimos para Dios es importante, porque para un nombre
habla más que 1000 palabras. Cuando hablamos del nombre de algo o de una persona, estamos hablando de la esencia misma de ese algo, de esa persona. Estamos hablando de la personalidad, de la identidad de esa persona. La Biblia tiene varios nombres que hablan de ella misma. ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? ¿Cómo debemos usarla? ¿Cómo debemos utilizarla? Yo creo que es bien importante tomar en cuenta los nombres bíblicos. Y aquí en la pizarra nos hemos auxiliado o hemos tratado de auxiliarnos de una pequeña pizarra para hacerles entender o comprender todo lo que queremos decir en este día, en este hermoso día que Dios ha hecho para que tú entiendas, para que tú comprendas un poco más lo que es lo más importante en la vida del ser humano, que es la palabra de Dios. El primer nombre que aparece allí en la Biblia se encuentra en 1 Tesalonicenses 2:13, y te invito a buscar 1 Tesalonicenses 2:13, porque la Biblia es la palabra de Dios. Esta cita respalda 1 Tesalonicenses 2:13, esa cita respalda que la Biblia se le llama la palabra de Dios. Dice allí la cita: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. Este es el apóstol Pablo hablando de cuando él predicó, de cuando él habló de este libro. Cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste en tu corazón. La palabra de Dios se recibe en el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere específicamente a este órgano que bombea sangre. Se refiere más bien, en un sentido metafórico, simbólico, a la naturaleza espiritual del ser humano, que es el alma y el espíritu. La Biblia se recibe en el corazón, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí hay dos cosas importantes que queremos decir. El Dios grande, el Dios poderoso, el Dios que no cabe en los cielos, nos habla a través de la Biblia. La Biblia es su palabra, no es un mero libro, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Bien interesante, bien importante tener en cuenta esto, que cuando alguien analiza, cuando alguien predica, cuando alguien profetiza, cuando alguien enseña o simplemente lee este libro, está tratando con la palabra de Dios. Y dice el versículo algo bien interesante, bien importante, la cual, hablando de la Biblia, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ella tiene poder para cambiarnos, para transformarnos. No es un libro cualquiera, es un libro con poder, es la palabra del Dios viviente. Aleluya, alabado el Señor. Primera Tesalonicenses. Lucas 11:28 también respalda esto que estamos diciendo, de que la palabra o la Biblia es la palabra de Dios. Lucas 11:28. Lucas 11:28 dice, hablando de Jesús, estas son palabras de Cristo, la Biblia,
es la palabra escrita, y Jesús, que es el verbo de Dios, es la palabra viviente. Y el Señor Jesús dijo aquel día, antes, estamos hablando de Lucas 11:28, y Él dijo, antes, bienaventurados, felices. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que la palabra de Él, la Biblia, es la palabra de Dios. Y felices son los que la oyen y sobre todas las cosas la ponen en práctica, la guardan. Alabado el Señor. Así que este es el primer nombre, la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 encontramos que es la palabra de Cristo. Vamos a buscar. Estamos dándole mucho lugar en todos estos estudios que vamos a hacer. Le vamos a dar mucho lugar a la Biblia. Si ella es una palabra, vamos a dejar que hable. Si ella es la carta de Dios para el hombre, si ella es el mensaje de Dios para el hombre, vamos a dejar que ella hable. Por eso la vamos a usar mucho en todos nuestros estudios y análisis de doctrina fundamental. Colosenses 3:16 nos dice así las Escrituras. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo. Fíjense que no solamente la Biblia es la palabra de Dios, sino también la palabra de Cristo, porque Cristo es el vocero de Dios. Cristo es la segunda persona de la divinidad. Él es Dios también. Y hablamos de la palabra de Dios y hablamos también de la palabra de Él, la palabra de Cristo, como dice Colosenses 3:16. Hay quien menosprecia, hay quien dice que no. Hay grupos que no vamos a nombrar, hay grupos que menoscaban la identidad del Señor Jesucristo. Él es Dios mismo. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios único también. Él es la segunda persona de la divinidad. Y dice allí en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo, o sea, la palabra de Dios, que son imperecederas, la palabra del Señor que es imperecedera, que es incomparable, que es espiritual, que trae vida eterna, ella debe abundar en vosotros, en ti y en mí. La palabra de Cristo viva, more, en abundancia, dice, en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros con toda la sabiduría. Y dice que también ella sirve para cantar con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, etc. Así que es la palabra de Dios, pero es la palabra de Cristo, según Colosenses 3:16. La Biblia tiene otro nombre. Recuerde que estamos hablando de los nombres, y los nombres hablan mucho de la palabra. La Biblia es también, en tercer lugar, número 3, se encuentra en Juan 8:32, el próximo nombre. Juan 8:32. Y es un nombre bien importante. Juan 8:32 nos ofrece otro de los nombres que tiene la Biblia. Y nos dice en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32 es otro de los nombres que tiene las Escrituras, que tiene la Biblia.
Ella es la palabra de Dios, ella es la palabra de Cristo, pero también es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Qué lindo está esto, hermano. Porque, y amigos que nos escuchan en este día, porque la verdad es de Dios, la verdad es divina y está por encima de las opiniones, de los criterios de los seres humanos. No importa quiénes sean, la verdad de Dios es por encima de las opiniones, de los criterios de los seres humanos. No importa que sean muy sabios, muy doctos, muy inteligentes, no importa que sean pastores, evangelistas, quien sea, políticos, doctores, quienes sean. La palabra de Dios, la verdad, está por encima de los criterios de las personas. Hay una admonición, hay una advertencia que tiene lugar en el libro de Proverbios, donde nos dice: compra la verdad y no la vendas. Compra, cuando compramos algo es porque nos cuesta. Si nos regalan algo es fácil de lograrlo, pero si tenemos que comprar algo nos cuesta. El proverbio dice: compra la verdad, compra la verdad, no la venda, átala a tu cuello, y en un lugar allí cerca dice: escríbela en la tabla de tu corazón. Porque la verdad, hermano, tenemos que tener inclinación a buscarla, tenemos que tener inclinación por la verdad. La luz del Evangelio no va a resplandecer sobre los desobedientes, sobre el que no tiene el hambre, la necesidad de buscar la verdad. No va a resplandecer. Si conoces la verdad como es, vas a ser verdaderamente libre. Si la conoces a medias, si conoces media verdad de la palabra de Dios, no vas a ser enteramente libre del pecado. Por eso es la importancia de que debemos conocer, debemos tomar y comparar a toda costa la verdad de Dios. Ella es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Mi deseo en este día es que todos los que están escuchando sean libres del pecado por la verdad de la palabra de Dios. Ella es la palabra de Dios, ella es la palabra de Cristo, ella es la verdad. Pero en Hebreos 4:12, y te invito a buscar, necesito un poquito. En Hebreos 4:12 encontramos otro nombre de la Biblia. Hebreos 4:12 nos habla de que ella es la espada de dos filos. Y bien importante, hermano, este nombre, la espada de dos filos. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Gracias. Perdón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué la Biblia es la espada de dos filos? Bueno, en los tiempos en que se escribe esta escritura, el apóstol Pablo, que es el escritor de
de Hebreos, se presume que sea el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, él toma la figura de un soldado que estaba armado con una espada. Un cristiano es un soldado, claro, un cristiano es un soldado espiritual. Y Pablo toma lo que él ve en el mundo físico para describir las verdades espirituales. Y habla de la espada. La espada en aquel tiempo era un arma ofensiva. Estaban las armas defensivas, como el escudo, como el yelmo, y el arma ofensiva, que es la que se disponía al ataque. El cristiano le pasaba lo mismo que al soldado antiguo. El cristiano es objeto de ataque de las huestes espirituales de maldad y necesitamos usar un arma ofensiva cuando vienen tentaciones, cuando vienen ideas negativas a nuestra mente. Qué bueno es usar la espada del Espíritu, qué bueno es usar la espada de dos filos. Esta es la Biblia. Hay versículos, hay promesas que cuando nos sentimos abatidos, cuando nos sentimos tentados a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, esas promesas nos van a ayudar a tomar la victoria sobre el enemigo espiritual. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Por ejemplo, hay promesas que nos ayudan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Todo eso son promesas de la palabra de Dios, y ese es uno de los nombres. Es la espada del Espíritu, que sirve para tomar la ofensiva ante los ataques del enemigo espiritual o invisible que no se ve. Me estoy refiriendo a la hueste del diablo. Ok, así que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo, es la verdad, es la espada de dos filos. En 2 de Timoteo 3:16 fue el versículo que leímos al principio. Ella es las Escrituras. Las Escrituras. 2 de Timoteo 3:16. Alabado el Señor. Estamos queriendo tener una serie de partes en este estudio. Esta es la primera parte del estudio de la Biblia. Queremos tener unas cuantas partes más, y cuando avancemos en este estudio vamos a profundizar en todo lo que la Biblia nos dice de la inspiración de las Escrituras. Pero por el momento, como tratamos los nombres, uno de los nombres que tiene la Biblia es las Escrituras, y se halla allí en 2 de Timoteo 3:16. Las Escrituras. Ok, vamos a continuar. Sería el quinto nombre. Otro de los nombres que hemos encontrado de la palabra de Dios se halla en Romanos 1:16. Y otro de los nombres es el Evangelio. El Evangelio. Romanos 1:16. Gloria al Señor. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo, esto lo dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. La palabra Evangelio significa buena nueva. La buena nueva. No me avergüenzo del Evangelio, de la buena noticia, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La Biblia, o mejor dicho, la parte del Nuevo Testamento, o las Escrituras del Nuevo Testamento, es lo que se conoce con el nombre de Evangelio. Los Evangelios es la nueva y la buena noticia
de que en Cristo tenemos perdón, redención de pecados. Y esto es bien interesante. Es uno de los nombres, de los tantos nombres que tiene la palabra de Dios. Ella es el Evangelio. El séptimo nombre que hemos encontrado es la palabra de reconciliación. 2 Corintios 5:19 es la palabra de reconciliación. Alabado el Señor. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Porque, y esto lo vamos a ver ahorita, esto lo vamos a ver dentro de un tiempo. La Biblia es conocida como la palabra de la reconciliación. Y esto está muy conectado a que la Biblia también se le llama una revelación. Apocalipsis 1:1, otro de los nombres que tiene la Biblia es que ella es una revelación. Y ella también es la palabra de reconciliación, porque el hombre se haya, a causa de la caída en pecado, se haya alejado de Dios, se ve como enemigo de Dios. Dios ha querido revelar a través de su palabra que Él quiere dar perdón, que Él quiere reconciliar, que Él quiere restaurar al ser humano. Si nosotros miramos a la naturaleza, también encontramos una revelación. El Creador se ha revelado a través de la naturaleza. Sus cualidades, sus atributos invisibles se hacen claramente palpables en las cosas que Dios ha hecho, en la obra que Dios ha hecho en la naturaleza. Cuando miramos a un sol, cuando miramos el firmamento, cuando miramos los cielos. Y la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que la naturaleza es como si fuese un libro abierto hablando de Dios, de sus cualidades, de sus atributos, de su poder. Pero en la Biblia encontramos una revelación superior, que el hombre, por muy sabio, por muy inteligente que sea, no puede descubrir a través de la naturaleza. Tiene que ser en una carta, en una revelación específica, sobrenatural. Y esa es la Biblia. Dios ha hablado. Y en la Biblia Dios habla de su propósito, habla de su voluntad, habla de sus planes. Los planes de perdón, de reconciliación sobre todos los seres humanos. En la antigüedad, cuando Dios hizo al hombre, el hombre tenía comunión, relación estrecha con Dios. El hombre hablaba con Dios. Esa comunión, esa relación fue rota cuando el hombre decidió tomar un camino contrario a la voluntad de Dios. Pero ahora tenemos reconciliación, tenemos restauración, perdón, en la persona del Señor Jesucristo. Él nos ama y Él desea reconciliarnos y revelarnos esas grandes verdades. Y esas grandes verdades están en la Biblia. Esa es su razón de ser. Ella es una revelación bien sobrenatural. Hasta aquí los nombres de la Escritura. Es importante, si usted quiere conocer acerca de ellos, puede tomar el video y verlo una y otra vez. Así que hemos hablado a modo de conclusión esta primera parte del tema Biblia
hemos hablado de el concepto de la Biblia y los nombres maravillosos que ella tiene. Espero te hayas gozado, espero te haya gustado. Dios te bendiga en este día y adelante con el Señor.